Abrimos nuestras Biblias en el Evangelio de San Marcos, capítulo 12. Evangelio de San Marcos, capítulo 12. Amén. Leemos a partir del versículo 18. Dice así: Entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió, y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y los 7, y así los 7, y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús les dijo: ¿No erráis por esto? ¿Por qué ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten los muertos ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído el libro de Moisés? Cómo le habló Dios en la zarza diciendo: Yo soy Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios no es Dios de los muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Amén. Continuamos, hermanos, con lo que ha acontecido en la última semana del Señor, o en la semana de la Pasión. Estamos ubicados todavía aún en lo que se llama comúnmente el Martes Santo. Vimos que en este día el Señor tuvo varios encuentros ya con sus enemigos. El primer encuentro de ellos lo vemos descrito en Marcos 11:27, donde nos dice: vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Después vimos que viene otro grupo en Marcos 12:13, los fariseos y los herodianos. Hoy estamos, digamos, por decirlo así, ante el tercer encuentro o el tercer grupo que viene a ellos. Entonces vinieron a él los saduceos. Estamos en el contexto de que el Señor está en el templo enseñando y vienen estos que se le oponen a él, entonces, a interceptarlo. ¿Por qué? Porque ya les está haciendo estorboso. Y ellos vienen a interceptarlo con el fin, dijimos, de ver qué encuentran defectuoso en él, pero no solo buscan como un error, digamos, normal, por llamarlo así, sino un error que sea condenable de muerte. Por ejemplo, vimos la semana pasada cómo con la cuestión del tributo, lo que hacían era ponerlo entre la espada y la pared. ¿Es lícito o no pagarle impuestos a Roma? Si él decía solamente: sí, paguen sus impuestos, ok, el pueblo va a interpretarlo: él está del lado de los romanos, él está del lado de los publicanos y quiere que Roma esté sobre nosotros. Y si decía que no es lícito, entonces denunciémoslo ante el imperio. ¿Por qué? Porque este está propiciando una rebelión. Ahora estamos entonces ante otro embate de sus enemigos. Estos vienen con la misma intención: encontrar fallas en el Señor Jesús. ¿Para qué? Para dejarlo mal ante todos. Y ante eso entran en escena, entonces, los que ya vimos, los saduceos. Para el texto que acabamos de leer, vamos a dividirlo entonces, mis hermanos, en 2 puntos breves. Primer punto va a ser un argumento en contra de la resurrección de los muertos. Segundo punto, la refutación y la defensa que el Señor hace. Entonces, procedamos, hermanos. Primer punto,
un argumento en contra de la resurrección de los muertos. Este mismo, vamos a ver dos cosas. Uno, los que vienen a argumentar, y segundo, el argumento en sí. Entonces, vamos, verso 18, dice: entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron. Primero, veamos esto, los que argumentan. Marcos nos dice, vinieron a él los saduceos. Este es otro grupo entonces que dijimos, de los que ya vienen a atacar al Señor Jesús. Entre las divisiones que había en el judaísmo antiguo, o como lo llama Pablo, las sectas, yo era de la secta de los fariseos, dice Pablo, aquí tenemos como al lado opuesto de los fariseos. Los fariseos eran como, o por decirlo así, eran como otra cara. Hay una moneda del judaísmo principal, y esa moneda se dividía básicamente en dos grandes grupos: fariseos, saduceos. Los fariseos, dijimos, son ese grupo ortodoxo que velaba por el cumplimiento de la ley de Moisés. Los saduceos, eran un grupo no tan grande como los fariseos, pero sí tenían, digamos, bastante poder. Eran un grupo, por decirlo así, aristócrata. Buscaban cierto favor político o estaban a favor de cierta relación con Roma a cambio de ellos seguir manteniendo cierto poder y seguir teniendo ciertos privilegios. Estos, digamos, que apoyaban los intereses de Roma de manera general. Y por ende, el sumo sacerdote siempre era de esta línea, de la línea de los saduceos. Mientras que los fariseos, digamos, veían a Moisés y la enseñanza de la ley como central, de ahí que estaban, digamos, distribuidos en muchas sinagogas, donde en las sinagogas se enseñaba la ley. Los saduceos, al tener como el cabecilla al sumo sacerdote, la acción de ellos era, o la centralidad de ellos era, el templo, sus funciones. El templo que levantó Herodes, ellos estaban a cargo de esa administración. Este grupo también se caracterizaba, para entender un poco, por tener un canon reducido. Cuando decimos canon es la lista de libros que consideramos inspirados por Dios o que Dios le ha dado a su pueblo. Los saduceos se dice que ellos aceptaban solo lo que se conoce como el Pentateuco, o los primeros 5 libros de Moisés o de la Biblia, de Génesis a Deuteronomio. E incluso dentro de esta lista de 5 libros, digamos que ellos los tenían tijereados, que es solo ciertas partes le agradaban. En particular, estos desechaban los pasajes con temática sobrenatural. Cuando hablaban, no sé, espíritus, ángeles. No, ellos eran meramente escépticos a lo que no podían ver. Podemos decir entonces que estos saduceos, con eso que tenían todos ellos en mente, digamos, con su canon cortado, sí tenían un objetivo en común con los fariseos, y era atrapar al Señor en algo para matarlo. ¿Y por qué? Ya que ellos eran los encargados del templo. Recordemos cómo el Señor en Marcos 11 les había, digámoslo así, matado el negocio de los cambistas en el templo, en el atrio de los gentiles. Ahora, ¿qué características nos da Marcos de estos saduceos? Dicen que no hay resurrección, versículo 18. Entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección. Entonces dijimos, estos eran los escépticos, no creían algo que no pudieran ver o palpar. O en otros términos, los saduceos eran como los racionalistas de su época, no creían en un mundo espiritual. Ellos no creían que la vida perduraba después de la muerte. Como Marcos o los demás evangelistas, Mateo y Lucas nos dicen, ellos no creían en la resurrección. En el libro de Hechos, Lucas hablando de ellos, nos narra un momento en que Pablo está ante las autoridades romanas y está ante los fariseos y los saduceos. Y Pablo, como él sabía que los saduceos no creían en la resurrección, pero los fariseos sí, Pablo, ¿qué hace? Por ejemplo, se apoya en eso. ¿Para qué? Para que entre ellos se peleen.
Eso es en Hechos 23, versículos del 6 al 8. Lo leo, dice. Entonces Pablo, notando que una parte era de los saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Entonces, los que vienen a argumentar aquí contra Jesús son estos que al final dicen que no hay resurrección, no hay ángeles, no hay espíritus. Esto es lo que dijimos cuando tienen un canon cortado. Porque cuando nosotros hemos leído los primeros 5 libros de Moisés, claramente se nos habla, por ejemplo, de ángeles. Como cuando descendieron en fuego sobre Sodoma, como cuando visitaron a Abraham, como cuando fueron a sacar a Lot de la ciudad de Sodoma y de Gomorra. Pero los saduceos, entonces, al tener esos presupuestos en su mente, hacían que, si algo que habían en la Biblia no calzaba con la teología de ellos, la que está mala es la Biblia y no lo que hay en nuestra mente. Veamos qué manera más cerrada de leer la Biblia tenían, porque al final nosotros como cristianos es, si la Biblia lo dice, listo. Yo tengo que evaluar mis presupuestos a la luz de la Biblia, y si la Biblia me los confronta o me los muestra que están errados, en lugar de decir que la Biblia está mala, no. Lo que está malo es lo que hay en mí. Ahora, teniendo esto claro, entonces, que los que van a argumentar contra el Señor Jesús eran los saduceos, que creen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, veamos en sí el argumento que estos traen contra el Señor Jesús. Y el argumento que traen es un caso, veámoslo así, que es como de esos casos hipotéticos, algo exagerados, para tratar de llevar alguna proporción a un punto de fallo. Leemos, dice así, versículo 19. Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. El segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera, y así los 7, y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. Y aquí viene, en la resurrección, pues cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será la mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Estos hombres, al ser los racionalistas, ellos digamos que traen un argumento que tiene el fundamento de es imposible que las escrituras de Moisés enseñen la doctrina de la resurrección. ¿Por qué? Porque veamos las consecuencias de este supuesto que nosotros le estamos poniendo al Señor. Ahora, y para tal cosa ellos dicen Moisés. Pero antes de eso, veamos cómo ellos también se presentan al Señor muy parecido a los anteriores, a los herodianos y a los fariseos. Ellos también se presentan como maestro. Posible es la misma, digamos, la misma adulación para que todos vean, ellos van a preguntarle al maestro, están dispuestos a recibir enseñanza de él y se acercan entonces como aquellos que falsamente van a aprender del Señor. Y presentan el caso, entonces, leímos, de una viuda que se casó una vez, no tuvo descendencia, se casó con el hermano, recordemos las leyes del Antiguo Testamento. Esta se llama la ley del levirato. Deuteronomio 25 la dice así. Deuteronomio 25, verso 5. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel.
Ellos, digamos, presentan entonces la ley del levirato, digamos que tratan de meterle atención a la ley, o tratan de, por decirlo así, estresarla. Vamos a ver esta ley, la vamos a estresar y va a llegar a un punto que se va a romper. Y ellos ven que como el punto de quiebre de esta ley es la enseñanza de la resurrección. Y la conclusión de ellos al estresar esta ley es: la resurrección no existe. O Moisés no puede enseñar la resurrección, porque si estresamos esta ley, vemos que no es compatible. Ahora, ellos con esto querían dejar a Jesús entonces mal parado. Y le preguntan, en la resurrección, ¿cuál de ellos o de cuál de ellos será ella la mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. El argumento de ellos en sí era algo simple o hasta lógico. Este argumento de ellos, digamos, va basado en que, o el entendimiento que ellos tenían, era que la resurrección o el siglo venidero como tal era una extensión del siglo presente. Digamos que era el siglo presente, pero un poco mejorado. Y así que ellos, al tener esa presuposición de fondo, el siglo venidero es casi igual al siglo presente. Entonces, ¿qué va a pasar con los matrimonios? Esta mujer, cuando resucite, van a resucitar los 7 hermanos. ¿Y qué van a hacer si todos estaban casados con ellas? Poder decirlo así, hasta tiene cierta lógica, o es algo. Ellos tratan de poner una pregunta algo difícil al Señor Jesús. Y al final de fondo lo que quieren llegar ellos es: una mujer con 7 maridos quebranta la ley de Moisés, por ende es imposible que exista la resurrección. ¿Por qué? Porque en el siglo venidero no puede haber pecado y no puede haber una mujer con 7 maridos. Recordemos lo que le dijo el Señor a la mujer samaritana: 5 maridos has tenido y con el que ahora vives, ya, no, ordena tu vida, era la idea con la samaritana. Así que estos hombres, digamos, con un argumento similar, tratan de decirle: no hay resurrección. Moisés no enseña la resurrección por tales y tales argumentos que te estamos poniendo en este momento. Para mí es inevitable, digamos, relacionar hasta cierto punto estas similitudes de estos que niegan la resurrección o de ver el siglo venidero como una extensión del siglo presente con, por ejemplo, con los movimientos preteristas que actualmente o desde hace como un siglo niegan la resurrección y que dicen que el siglo venidero sencillamente comenzó cuando el templo de Jerusalén fue destruido. Y digo que es inevitable para mí relacionarlo porque al final la diferencia que hacen ellos es que el siglo venidero es una extensión de este mismo, pero ya no hay templo judío. Pero siguen habiendo matrimonios, sigue habiendo pecado. Algo así era como los saduceos lo concebían. No hay resurrección de los muertos y por ende el siglo venidero es una mera extensión del siglo presente. Ahora bien, recapitulando, vimos entonces que están los saduceos, los que no creen en la resurrección y presentan una pregunta al Señor que según ellos sirve para refutar la doctrina de la resurrección. Y el planteamiento de ellos es simple: en el siglo venidero van a resucitar por lo menos 8 personas, 1 es mujer, 7 son hombres y todos se casaron con esa mujer. ¿Cómo haces, Jesús? Pasemos entonces al punto número 2, cuando Jesús refuta y defiende la doctrina de la resurrección. ¿Cómo lo hace? Primeramente, por la naturaleza de la resurrección. Marcos 12:24 dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Jesús de entrada lo que les dice es: están errados. ¿Por qué? Por su ignorancia, les dice, ignoran las escrituras y el poder de Dios. Ellos van con la ley de Deuteronomio, con la ley del levirato, pero el error, por un lado principal de ellos es considerar
que la naturaleza del siglo venidero va a ser similar a la del siglo presente, o considerar el siglo venidero como una mera extensión del siglo presente. ¿Y Jesús cómo les hace ver eso? Les hace verlo de una manera simple, que lo que dice Deuteronomio 25 no es aplicable al siglo venidero. Jesús les dice que ignoran las escrituras. ¿Por qué? Porque Moisés enseña la resurrección, que ignoran el poder de Dios. ¿Por qué? Porque la misma Biblia, el Pentateuco como tal, desde el principio nos narra cómo la fe de los creyentes era motivada por la resurrección de los muertos. Ahora, centrémonos primero entonces en esta parte, sí, en la naturaleza de la resurrección. Deuteronomio 25, la ley del levirato, no habla ni aplica en contra de la resurrección de los muertos. ¿Por qué? Porque la vida venidera no es comparable con la vida terrenal. Es así el argumento que les da el Señor. La vida venidera o la vida de la resurrección no es comparable con la vida terrenal. Verso 25. Porque cuando resuciten de los muertos ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Veamos primero aquí la certeza del Señor. Dice, porque cuando resuciten de los muertos. Para Jesús la resurrección es algo que en ese momento de su vida, Él dice, ocurrirá. Ahora, esto lo digo porque también este texto, los que niegan la resurrección con este texto lo que dicen es, el texto después va a mencionar, yo soy Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y el argumento de ellos es, si Jesús está diciendo que es Dios de ellos, si no es Dios de muertos, si no es Dios de vivos, es porque ellos actualmente ya están resucitados, solo que están en otro plano. Pero Jesús aquí dice, porque cuando resuciten. Para Jesús la resurrección es algo futuro. Ahora, también, esto mismo, digámoslo así, es un argumento algo falaz porque básicamente es una contradicción en sí misma. Porque lo que está diciendo es que cuando alguien muere, está resucitando. Eso como, cuando nos enseñan algo de lógica, la ley de la no contradicción solo dice algo sencillo. Que si tenemos A, no es compatible con no A. Ya, A y no A no pueden estar a la vez coexistiendo. Es algo así, digamos, muerte y resurrección no son compatibles. Así que Jesús sencillamente lo dice, cuando resuciten. Ahora, para Jesús la resurrección de los muertos, o como uno lo ve en general en la enseñanza del Nuevo Testamento, es difuntos, veámoslo así, difuntos dejando tumbas vacías. No era algo que se estaba llevando a cabo en el presente, sino que Jesús dijo, cuando resuciten. Era algo que se iba a llevar en el futuro. Y ya con eso Jesús, ahora ¿qué nos dice? Que no es comparable con el actual siglo presente. Porque cuando resuciten de los muertos ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Aquí Jesús hace una afirmación simple. Porque cuando resuciten de entre los muertos, dice, estos ya no se casarán, sino que serán como los ángeles. Ellos le traen un argumento de la ley del levirato, basada en el matrimonio, basado en la preservación del nombre en Israel, y Jesús sencillamente les dice, en la era venidera no se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles. El matrimonio es puesto en contraste aquí, como veámoslo así, con la vida angelical. Vayamos a un texto paralelo que nos ayuda un poco más a comprender la idea. Lucas 20, versículos 34 al 36. Vamos a él. Lucas 20, versículos 34 al 36. Dice así. Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos, pongamos atención, de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas lo que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección.
En la narrativa de Lucas se nos pone un contraste un poco más amplio en cuanto a la definición. Jesús está hablando aquí de 2 siglos o de la descendencia de 2 siglos. Los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Y después nos pone a otros, más los que fueren dignos de alcanzar aquel siglo. O son hijos de la resurrección y esos ni se casan ni se dan en casamiento. Jesús entonces trae a flote la teología de los 2 siglos. Los hijos, dice, de este siglo se casan y se dan en casamiento. Esto es una distinción clásica ya, digamos, en la teología reformada. ¿Y qué podemos concluir con esto? ¿Por qué en el siglo venidero no habrá casamientos? Lucas mismo nos la da. Porque ya no pueden morir. Una de las funciones para las que Dios instituyó el matrimonio, como lo dice nuestra confesión de fe, capítulo 25, párrafo 2, después de la entrada del pecado, dice, dámoslo así, el matrimonio es para multiplicar el género humano por medio de una descendencia legítima. Al ser hijos de este siglo, todo hombre, sea judío y gentil, tiene su cita inevitable con la muerte. Y el matrimonio, en ese contexto de muerte, entonces, funge como un medio de preservación de la especie, de multiplicación y dejar descendencia en este mundo. Es la forma en que Dios en su gracia preserva el género humano. Ahora, la ley del levirato, la de Deuteronomio 25, es válida entonces solo en el contexto de este siglo. ¿Por qué? Porque son los que vivimos en este siglo, los que nos casamos y nos damos en casamiento para dejar descendencia para el Señor. La misma ley fue dada en ese sentido, para preservar el nombre del difunto en Israel. Ahora, ya en el siglo venidero, ya no habrá necesidad de tal ley, porque como lo dijo Lucas, no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. El punto aquí del Señor entonces es que el siglo venidero, la resurrección de los muertos, no es comparable al siglo presente. Y por ende, el argumento que le traen los saduceos a él no es válido. ¿Por qué? Porque el siglo venidero ya no hay muerte, ya no pueden más morir. El argumento basado en el siglo presente es un argumento basado en la muerte y la preservación de la especie. El argumento que trae el Señor o el contraargumento es uno, y es: ya no hay muerte en el siglo venidero. Aquí en este mundo se casan y se dan en casamiento, pero en el siglo venidero ya no se casan. En el siglo venidero, el ciclo de la vida de nacer, crecer, reproducirse y morirse llega a su fin. ¿Por qué? La vida eterna tangible para nosotros, mis hermanos. Y de ahí la comparativa con los ángeles. ¿Por qué? Ya no moriremos, seremos hijos de la resurrección. Tampoco es que este texto dice que vamos a ser iguales a los ángeles en el sentido que vamos a ser incorpóreos o fantasmales, sino sencillamente la comparación con los ángeles se limita a lo que dice el texto: ya no pueden más morir. También lo digo porque los que niegan la resurrección actualmente dicen que nosotros no tendremos cuerpo glorificado, sino que seremos como los ángeles en el sentido fantasmagórico, digamos, sin un cuerpo tangible. Más nosotros debemos tener clara la enseñanza bíblica de que Dios redime tanto cuerpo y alma de los creyentes. Entonces, para terminar esta pequeña parte, tengamos claro el contraste de los hijos de este siglo se casan porque mueren. Los hijos de la resurrección no se casan porque no mueren. El argumento del Señor, veámoslo, es sencillo. Entonces, el argumento de estos 7 hermanos y la mujer no es válido porque los saduceos, como les dijo el Señor, ignoran las escrituras y el poder de Dios. Ahora, ¿cómo respalda con la Biblia el Señor esto? Porque Él les dice: erráis por esto porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Jesús les explica por qué su argumento es inválido. ¿A la luz de qué? Del entendimiento de que el siglo venidero va a ser distinto al siglo presente. Pero ahora Jesús usa personajes de la Escritura, del Pentateuco en particular, que es, digamos, Jesús
por decirlo así, él se mete en el terreno de ellos. Ustedes solo quieren los 5 libros de Moisés, pues vamos con ellos. Eso es lo que hace el Señor Jesús. Así que él viene con Moisés mismo y les dice, veamos cómo Moisés habla de la resurrección y ustedes ignoran las escrituras. Marcos 12:26 dice, porque respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Jesús entonces, veámoslo así, se pone del lado de ellos, dijimos, o se pone en un terreno junto con ellos y vayamos a los patriarcas, de Abraham y los patriarcas. Y Jesús les trae un argumento. Moisés habló de la resurrección. Aquí es un caso donde el Señor usa un texto bíblico, digámoslo así, para argumentar por la vía de la implicación. La Confesión de Fe de Westminster tiene una frase que los puritanos usaban mucho, y es una de las formas en que Dios se revela a nosotros, aparte de algo explícito en la Escritura, es algo implícito, o ellos usaban el término de una buena y necesaria consecuencia. Y eso es, veámoslo así, una implicación del texto. Y el punto es, Dios se revela, o cuando Dios se revela en la Escritura para nosotros, Dios sabe perfectamente lo que implica cada texto, y la implicación misma del texto, digamos, es algo autoritario para nosotros, como una implicación simple de Génesis 1:1. Y creó Dios. Eso implica que Dios es dueño de todo lo que Él creó, que es dueño de nuestras vidas, a pesar de que el texto no lo diga. Pero es una implicación, veámoslo así, ya inspirada por el mismo Espíritu Santo, y debemos someternos a ellas. El Señor aquí usa un argumento así, por la vía de la implicación. ¿Y por qué los patriarcas? ¿Por qué Abraham, Isaac y Jacob? ¿Por qué lo que escribió Moisés? Dice, ¿no habéis leído el libro de Moisés, cómo le habló Dios en la zarza, diciendo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros mucho erráis. Ahora sí, veamos un poco el argumento, tratemos de entenderlo. De Abraham, de los patriarcas. ¿Por qué ellos? Hagámonos una pregunta. A Abraham y a los patriarcas, Dios les prometió, vámonos así, la tierra de Canaán. A ellos fueron los que se les prometió la tierra prometida. Sobre esta tierra que está, mira las estrellas del cielo. Y recordemos, estoy parafraseando, recordemos la narrativa. A Abraham se le promete la tierra, se le prometen muchos hijos, ya se le prometen posesiones. Y ahí hagámonos la pregunta, ¿recibió o no Abraham lo que Dios le prometió? ¿Recibió Isaac la tierra prometida? La respuesta a eso es un no. Abraham, a lo mucho que agarró de la tierra prometida, fue el pedazo que él compró para enterrar a su esposa. Pero de ahí no agarró nada más. Ahora, en los hijos de Abraham, digamos, se cumplió ciertamente esta promesa. ¿Por qué? Porque Israel se agarró de la tierra prometida, sí fueron a conquistarla. Pero no perdamos de vista algo, mis hermanos. La promesa se le hizo personalmente a Abraham. A ti te daré esta tierra. Y Abraham no recibió esa tierra. Hebreos 11:13 dice así: conforme a la fe murieron todos ellos, hablando de los patriarcas, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Dios le prometió algo a estos creyentes, le prometió una tierra, pero no la recibieron. Ahora, ellos sabían que Dios no miente y que Dios cumple sus promesas. Y este es el argumento en sí, digamos, del Señor Jesús. La promesa que Dios le hizo a los patriarcas. Murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, pero Dios, por su naturaleza santa y perfecta, no miente y cumple sus promesas. Así que este es un caso de esos donde el Señor, digamos, por la vía de la implicación va a deducir esto. Los patriarcas no recibieron lo prometido, ¿por qué? Porque Dios les hablaba de algo mejor.
Es lo mismo que dice Hebreos. Pero anhelaban, dice, una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hebreos 11:16. En Génesis tenemos entonces, veámoslo así, la narración de esto, de la promesa que Dios le hizo a los patriarcas. Y dijimos entonces, lo poco que Abraham agarró de esta promesa fue el pedazo de tierra que compró para sepultar a su difunta mujer. Ahora, ¿por qué Abraham compró ese terreno? Motivado por la promesa de que Dios le haría esa tierra a él en algún día. Y digamos, de ahí surge un poco la teología de los funerales. ¿Por qué? Abraham enterró a Sara no en otro lado, sino que viajó hasta la tierra prometida, porque él sabía que Dios iba a levantar a su mujer en esa misma tierra. Algo así era, digamos, el sentir de José. ¿Qué pasó cuando José estaba en Egipto? No, lleven mis huesos allá con ustedes a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque estaba esa promesa de, esperaban una mejor ciudad. Esperaban que Dios cumpliera la promesa de darles la tierra y de ellos mismos, aún después de muertos, gozar de esa tierra. El pensamiento de los patriarcas entonces estaba puesto en la vida venidera, en la tierra venidera. Digamos, estaba puesto en que el Señor cumpliera la promesa de los cielos nuevos y la tierra nueva. Anthony Hoekema, en su libro La Biblia y el futuro, él dice así, hablando de los patriarcas: esperaban la ciudad que tiene cimientos cuyo arquitecto y hacedor es Dios, porque la ciudad, ahora, por ciudad que tiene cimientos debemos entender la ciudad santa o la nueva Jerusalén, que se encontrará en la nueva tierra. En otras palabras, Abraham esperaba la nueva tierra como el verdadero cumplimiento de la herencia que le había sido prometida a él personalmente, y lo mismo hacían los demás patriarcas. Esta mentalidad del cumplimiento de la promesa fue lo que motivó, por ejemplo, a Abraham a sepultar a su mujer en la tierra que Dios le había prometido, aun cuando él no tuvo posesión de ella. Esa misma promesa de que Dios cumple sus promesas, incluso levantando muertos, fue lo que motivó a Abraham a llevar a Isaac, ¿a qué? A sacrificarlo. Él estaba dispuesto a matarlo. ¿Por qué? Por la confianza en que Dios podía levantar a su hijo de entre los muertos. Aún porque sabían que Dios cumplía su promesa. La fe de estos hombres, mis hermanos, estaba entonces fundamentada en que Dios cumple sus promesas y es poderoso para levantar muertos. Hebreos 11 dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido que las promesas ofrecía su unigénito, habiéndose dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Ya, por la fe, en esa promesa, en Isaac te será llamada descendencia, fue que Abraham lo ofreció como sacrificio. Y sigue diciendo el autor, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham, motivado por el poder de Dios en resucitar muertos, fue que iba a sacrificar a Isaac. Los patriarcas igual, pensando, por ejemplo, Abraham pensando en que Dios es poderoso para resucitar muertos, fue que sepultó a Sara en la tierra que Dios le prometió. Entonces los fariseos ignoraban las escrituras porque el Señor les dice, cuando Dios dice, yo soy Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, eso es un argumento a favor de la resurrección de los muertos. ¿Por qué? Porque Dios no es Dios de muertos, Dios cumple sus promesas y ellos están vivos con Dios esperando el cumplimiento de la promesa. Los patriarcas son considerados como fundamento de la resurrección. ¿Por qué? Porque están esperando los cielos nuevos y la tierra nueva que Dios prometió desde hace siglos. Y Jesús los pone como figuras de la resurrección por lo mismo, porque Dios les prometió los cielos nuevos y la nueva tierra a ellos en particular. Cuando Moisés escribió Éxodo 3:6, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, lo que es un texto que implica que Dios cumple la promesa que le hizo a los patriarcas. Si la promesa de Dios se limitara
a las pocas décadas de vida que tuvieron los patriarcas, aunque en comparación con nuestras décadas son muchas, bueno, las promesas de Dios sencillamente están limitadas por la corta vida que todos nosotros tenemos. Pero lo que vemos aquí es las promesas de Dios son poderosas, mis hermanos. Ni la muerte misma impide el cumplimiento de las promesas de Dios. Trae a mente las palabras de Pablo. Nada nos separará del amor de Cristo, ni la muerte. Nada impedirá que Dios cumpla sus promesas, ni la muerte. Nada impedirá que Dios cumpla la promesa de los cielos nuevos y de la tierra nueva que le hizo a Abraham. Ni la muerte misma de Abraham puede evitar eso. Sino que estos mismos están esperando la resurrección de los muertos juntos con nosotros. Es más, el mismo Señor lo dijo en Mateo 8:11. Y os digo que vendrán muchos de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, con Isaac y con Jacob en el reino de los cielos. Y esto es muy similar cuando el Señor les dice, no volveré a tomar del fruto de la vid con vosotros hasta que venga el reino de los cielos. Ya va a haber un momento en que todos vamos a estar reunidos con el Señor en lo que Él aquí llama el reino de los cielos. Para Dios, sus santos viven. ¿Por qué? Porque Él lo ha prometido así, mis estimados. Y hasta aquí la exposición del texto. Ahora, brevemente, unas aplicaciones. Una de las características, hermanos, es que nosotros los cristianos, o que el cristianismo como general, espera algo mejor. Y cuando digo algo mejor es sencillamente algo mejor, algo que no es comparable con nuestra actual vida ahora. ¿Por qué? Porque es lo que la Biblia dice. Y esperamos algo mejor, digámoslo así, no en un sentido como de huir de este mundo, porque a veces tal vez un mal entendimiento de lo que es la redención nos puede llevar a pensar en que sencillamente cuando llegue la consumación de los siglos, digamos, Dios nos va a llevar al cielo con Él y listo. No. La esperanza cristiana, podemos decirlo así, en cierto sentido es terrenal. Tenemos una esperanza terrenal. ¿Por qué? Porque hablamos de nuevos cielos y nueva tierra. No es que vamos a ser arrebatados y vamos a quedar en un mundo fantasmagórico, vamos a ser como humo. No. Sino, esperamos nuevos cielos, nueva tierra, un mundo de resucitados, que al igual que los patriarcas, nuestra mirada debe estar exclusivamente en eso que está por venir. ¿Y qué con esto? Digamos, ¿cómo puedo yo aplicar esto a mi vida? Que los patriarcas esperaban algo mejor, que nosotros como cristianos también esperamos algo mejor. Y creo que una de las cosas que esto debe motivarnos, mis hermanos, es, veámoslo así, de gastemos nuestras vidas actuales. ¿En qué áreas? En todas las que el Señor disponga. Nosotros hombres como esposos, como hermanos en la fe, ustedes hermanas como esposas, como madres, como padres, como hijos, gastemos nuestras vidas. ¿Por qué? Porque esperamos algo mejor. ¿Qué importa el cansancio que tengamos en esta vida? Pero seamos intencionales en qué. Por ejemplo, con algo tan simple que se nos recuerda constantemente, los devocionales familiares. ¿Qué importa estar cansado si en la eternidad no habrá cansancio? Así que gastemos nuestras vidas hoy, ¿cómo? Insistiendo con nuestras familias, abriéndoles la palabra. Incluso en los lugares de trabajo, compartamos el evangelio. ¿Qué importa la vergüenza? ¿Qué importa la pena? Sí. En la eternidad no habrá pena, no habrá miedo, no habrán burlas. ¿Me entiende? ¿Qué importa hasta cierto punto gastar nuestras vidas para el Señor aquí si esperamos algo mejor? ¿Qué importa no dormir? Si voy a estar disponible para mis hermanos, para mi esposa, para mis hijos, ¿qué importa pasar descansado? Más bien, ¿qué importa pasar cansado por estar sirviendo al Señor? Sí. ¿Esperamos algo mejor? El cansancio aquí terrenal, corto, mis hermanos, 10, 20 años de cansancio, 30 años, 40 años, no se comparan con una eternidad de gozo y de alegría en el Señor. Tengamos nuestra mirada en que esperamos algo mejor que las 4 paredes de estas pocas décadas de vida que nos da a nosotros Dios. Tal vez a algunos les da incluso menos. Pero, tengámoslo así, mis hermanos. Gastemos nuestras vidas para el Señor, que
es mucho mejor la recompensa que tenemos en los cielos por procurar ciertas comodidades aquí. Salmo 37, 29 dice: los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Digámoslo así, vivirán para siempre sobre ella. No habrá llanto, no habrá dolor, no habrá muerte. Gastemos nuestras vidas en lo que Dios ha puesto en nuestras manos, nuestras familias, nuestra iglesia, nuestros hermanos, nuestros compañeros de trabajo. Todo lo que nos topemos, veamos cómo podemos servir al Señor intencionalmente, ¿sí? Sin excusas de me duele, de me canso, no, nada. La vida venidera es mucho mejor que esta, mis hermanos, motivémonos a eso. Y segundo, también quiero hablarle principalmente aquí a los incrédulos que puedan haber entre nosotros. Y una de las cosas que quiero que les quede claro es que los cristianos sí tenemos una esperanza mejor, la vida venidera. Pero en cambio el incrédulo, más allá de las 4 paredes que le puede ofrecer esta vida terrenal, no tiene nada. A lo mucho que pueden llegar a pensar es que cuando se mueran lo entierren y de su cadáver nazca un arbolito y la manera de preservar la vida. Pero de ahí a eso, es como la máxima aspiración que ofrece este mundo. Que se lo coman los gusanos y su vida vaya a darle vida a otros. Pero después de eso, nada. ¿Y qué es el punto? Que lo que le estoy haciendo es una invitación formal ¿a qué? A venir a Cristo. Cristo dijo: yo he venido a que tengan vida y vida en abundancia. El Señor ofrece resurrección de entre la muerte. Tarde o temprano, todos los que estamos aquí, vamos a esa cita inevitable con la muerte. Los que estamos con Cristo, veámoslo así, vamos como a un adelanto a los espíritus de los justos hechos perfectos. Seremos perfeccionados en alma, mas nuestros cuerpos estarán esperando la redención. Pero los que están sin Cristo, veámoslo así, van como a esa horrenda expectación de juicio, esperando un juicio final aún peor. Así que lo que hago es un llamado, mi estimado, hoy es a que se arrepienta de sus pecados y confíe en Jesucristo, que si su esperanza está en lo que ofrece este mundo, de obtener cosas tangibles que hoy tiene y mañana no, de eso no va a pasar. Pero si tenemos a Cristo, tenemos todo. Y es lo que Dios está ofreciendo al pecador hoy en día aún. Ofrece a su Hijo, y todo aquel que recibe al Hijo tiene la vida. Así que hago una invitación hoy a que vengan a Cristo en fe y en arrepentimiento, y Dios, que no miente, promete vida eterna. Así como no le mintió a Abraham y ni la muerte de Abraham impide el cumplimiento de esa promesa, cuando Dios promete vida eterna, ni nuestra muerte misma impide el cumplimiento de la promesa de vida eterna que Dios ha hecho a los suyos. Oremos. Dios santo, gracias por recordarnos estas verdades, Señor, de que tus promesas son poderosas, de que ni la muerte misma, Señor, impide el cumplimiento de las mismas. Ayúdanos, Señor, a tener la mirada puesta en tus promesas, en tu palabra, para que gastemos nuestras vidas radicalmente, Señor, para que procuremos llevar tu gloria donde quiera que estemos. Débiles somos, Señor, mas danos fortaleza según tu Espíritu Santo para obrar según tu gran misericordia, y que tu gloria sea llevada, Señor, y sea mostrada al mundo por medio de nosotros que profesamos fe en tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos en nuestra debilidad, Señor, mas permítenos también la gracia de serte fieles. Y es en Cristo que te lo rogamos. Amén.